noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Estados Unidos. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Hoy se cumplen 18 años de los peores atentados terroristas en la historia de los Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001 se registraron 4 ataques cometidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda. Los criminales secuestraron aviones comerciales que fueron impactados contra puntos estratégicos de la Unión Americana. Estas acciones criminales cobraron la vida de casi 3.000 personas y 6.000 resultaron heridas. Tras casi 2 décadas de estos ataques, preguntamos hoy si ha podido el gobierno estadounidense reforzar su seguridad contra el terrorismo. Hoy le preguntamos eso a nuestros invitados. Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, nos acompaña. Guillermo, ¿ha logrado Estados Unidos neutralizar a los terroristas después de estos ataques? Andrea, buenas tardes. Mira, qué gusto estar con ustedes. Yo creo que Estados Unidos ha tratado de controlar. Uno pudiera pensar que después del 11 de septiembre del 2001 Estados Unidos pudiera estar más seguro, pero en realidad podríamos decir que está menos seguro, aunque sí se han calmado muchos complots. Después del 9/11 han habido muchos complots que no han podido llegar a lo que quieren ser. Pero creo que el haberse enfrentado a una amenaza asimétrica y haber tenido que ver la perspectiva futura desde lo asimétrico, lo ha hecho Estados Unidos, que se tuvo que abrir a algo que hasta ese entonces no lo conocía. Creo yo que desde mi punto de vista es más seguro en cuanto a que desplegó muchas de las agencias de seguridad, más interagencial, trabajo más conjunto, pero abrió muchas posibilidades a lo asimétrico, a lo que no se conoce. Y ya vamos a hablar de eso. Luis Montes, analista político demócrata. ¿Logró Estados Unidos neutralizar a los terroristas, Luis? Buenas tardes, Andrea. Bueno, sí, me parece que ha habido una mejor coordinación de parte de las agencias de seguridad nacional. No obstante, el discurso y el mensaje que envía Trump y la administración Trump sí ha creado vulnerabilidades que anteriormente no las veíamos. Julián Mateos, consultor en antiterrorismo desde España. La misma pregunta, ¿ha logrado Estados Unidos neutralizar al terrorismo? Julián. Hola, buenas noches, Andrea. Pues en primer lugar, permíteme mandar y tener un recuerdo para todas las víctimas de ese atentado que hoy conmemoramos. Yo creo que ha logrado eliminar al cabecilla, a Osama Bin Laden, y aunque el número de amenazas es mayor, la defensa del territorio desde el punto de vista de la seguridad en Estados Unidos es hoy mucho más efectiva y eficiente que hace 18 años. Así iniciamos el debate una vez que sabemos las posiciones de nuestros invitados. Después de 18 años, estas imágenes siguen causando conmoción. El 11 de septiembre del 2001 marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Un grupo de terroristas de Al-Qaeda burló la seguridad de una de las potencias más grandes del mundo y mató a cerca de 3.000 personas. Recordemos lo que ocurrió ese día. 4 aviones con 220 pasajeros, de los cuales 15 eran niños, fueron secuestrados por los terroristas. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center. El primero contra la Torre Norte y el segundo, poco después, contra la Torre Sur. 2 horas después, ambos edificios se desplomaron. El tercer avión pertenecía al vuelo 77 de American Airlines. Impactó contra la fachada oeste del Pentágono en Virginia. Y el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo estrellarse contra el Capitolio en Washington. Sin embargo, los pasajeros, al enterarse de los otros ataques, forcejearon con los terroristas. La aeronave se desplomó en un campo en Pensilvania. 18 años después, quizás la pregunta es: ¿se ha logrado o se logró ganar esa guerra de la que hablábamos, la guerra contra el terrorismo? Y hay quienes dicen que
la guerra no es una solución, Guillermo, para combatir el terrorismo. ¿Qué se ha logrado en 18 años? Así como la guerra contra el narcotráfico, hay quienes dicen que eso pues ha sido, hay que replanteársela. ¿La guerra contra el terrorismo se ha logrado, se venció? Mira, Andrea, yo creo que no podemos decir que la guerra contra el terrorismo se venció, porque este es un proceso. Vivimos en un mundo que tiene ciertas características, es volátil, incierto, complejo y adaptativo. Entonces, cuando en los Estados Unidos se habla de amenaza adaptativa compleja, quiere decir que también el terrorismo es un proceso adaptativo y eso ha complejizado más el proceso. Entonces, no podemos decir que tenemos una victoria contra el terrorismo y creo que van a pasar muchos años antes de poder decir tener una victoria sobre el terrorismo. ¿Por qué? Porque el proceso ahora está siendo incidido por la tecnología. Entonces, vimos el 9/11, varios aviones impactar, pero ahora un ataque terrorista puede darse a través de cibernética, puede hacer ataques a través de otras maneras. Entonces, no creo que podemos decir que hay una victoria contra el terrorismo. Han cambiado las lógicas y creo que eso nos hace ver un tiempo todavía bastante largo en cuanto van a cambiar los modos, no solo de terrorismo, y los modos de ir contra el terrorismo. Hablemos de eso, Luis, de esas mutaciones que ya Guillermo pone sobre la mesa al hablar, claro, 18 años atrás, casi 2 décadas atrás, no podemos hablar del mismo terrorismo el día de hoy, cuando hemos visto personas que cogen un auto y matan gente en una calle, muy distinto pues a lo que veíamos hace 20 años, o una persona con un arma, o pues el yihadismo islámico, sin duda alguna, por medio de YouTube. ¿Cómo ha mutado y cómo han reaccionado distintos gobiernos a esa mutación? Podemos decir que las políticas antiterroristas han mutado también con la forma de hoy por hoy hacer terrorismo. Luis, ¿han entendido el cambio de chip, lastimosamente, en cuanto al hacer daño al otro? Me parece que, parte de lo que tú describías, por ejemplo, estos famosos los lobos solos, es básicamente el cambio en el modus operandi que han tenido estos grupos. Ahora son células, a veces hasta de uno, que son los que básicamente han causado temor aquí en la ciudad de Nueva York. Por lo menos unos 3, 4 atentados en los últimos años han sido precisamente eso, ha sido precisamente a través de una sola persona radicalizada, muchas veces en comunicación a través de la internet con líderes islámicos al otro lado del mundo, y que no necesariamente hayan visitado un campamento terrorista para ser entrenados, sino que a través de mensajes electrónicos han podido radicalizarse y han de hecho han causado dolor a muchas familias aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Creo que eso es parte de la mutación a la que tú hacías referencia. Ahora, también el contraterrorismo, las políticas contraterroristas también han evolucionado, y de hecho, si bien ahora poco hemos hablado de tantos atentados, es precisamente eso, porque hay muchos atentados que han sido desactivados o desarmados antes de que causaran ese problema, y lo vemos casi que a diario. Hay que tomar también en cuenta que en Estados Unidos, además de la creciente de lo que era las células terroristas islámicas, ahora también estamos lidiando con un terrorismo doméstico que es tan peligroso como el terrorismo extranjero. Lo que sucede es que muchas veces también por la misma naturaleza doméstica de esos atentados, se habla quizás en términos menos sensacionalistas, pero a la larga son precisamente señas de ese terrorismo que, si bien es cierto, no es el mismo o la misma el mismo sentimiento que despertó el del 9/11, también generan mucho dolor y definitivamente mucho sufrimiento para muchos aquí en Estados Unidos.
Julián, hay quienes dicen que el terrorismo en estos momentos, justamente por el tema de la tecnología, está más extendido que nunca, que al final esa guerra contra el terror pues se dio de una manera, de una estrategia que no se debió haber dado con otra guerra, que ya vamos a hablar de eso, de que funcionó la guerra con Irak o la guerra con Afganistán, o dar de baja a Bin Laden específicamente. Pero ¿usted coincidiría con eso, que el terrorismo hoy por hoy está más extendido que nunca? En realidad, sí tengo que estar de acuerdo, pero por una razón muy sencilla, y es que ahora mismo, como nunca en la historia, el mundo es mucho más pequeño. Estas nuevas tecnologías, las redes sociales, el acceso a Internet, hace que todo el mundo estemos mucho más intercomunicados y nos podamos contactar. Pues nosotros, por ejemplo, yo desde Madrid estoy hablando con vosotros en Estados Unidos y en Colombia de una forma totalmente coloquial. Y esto que podemos hacer para divulgar esto que se está planteando hoy aquí, también lo hacen los terroristas con fines mucho más oscuros. Así es que de esa forma sí nos encontramos ante un nuevo campo de batalla, como es la lucha contra el terrorismo, contra la propaganda terrorista en Internet y en las redes sociales, y en eso se está enfocando ahora, no solo desde el punto de vista de la lucha contra terroristas, sino también desde un punto muy importante que es el punto legislativo. Es decir, los legisladores tienen que dar leyes, tienen que dar herramientas a los servicios antiterroristas para poder operar contra ese foco de adoctrinamiento. Como decían mis predecesores en la palabra, nos encontramos con que los terroristas ahora viven entre nosotros, están aquí, no viajan a Siria, no viajan a Afganistán a campos de entrenamiento, sino que con un portátil en la soledad de un cuarto, de una habitación con un acceso a Internet, se están radicalizando y se están formando. Y combatir ese fenómeno es mucho más difícil que localizar y destruir un campo de entrenamiento por muy recóndito y remoto que esté. Ahora, porque desde el 2001 Nueva York se mantiene justamente en alerta porque sigue en la mira de los terroristas con otras metodologías, como hablábamos. En el 2010 un fallido coche bomba, por ejemplo, fue desmantelado por la policía en Times Square. El artefacto fue exitosamente desarmado por un robot sin causar muertes o daños. En el 2017, un simpatizante del autodenominado Estado Islámico arrolló con su camioneta a un grupo de ciclistas y peatones que transitaban una ciclovía en Manhattan. Mató a 8 personas y dejó más de una docena de heridos. En junio de este año, un hombre fue detenido por presuntamente estar planificando detonar artefactos explosivos en la zona turística de Times Square. Y Guillermo, aunque algunos han sido fallidos y lastimosamente hablamos de números y por supuesto cuando uno habla de 8 vidas, duelen siempre las 8 vidas, sean 1, 2, 3, 8 o las 3.000 de las que estamos hablando en el atentado del 11 de septiembre. Sin embargo, ese número causa un impacto mayor y por eso recordamos el 11 de septiembre como el momento en el que la lucha contra el terrorismo cambió el mundo de la visión de tener o que teníamos del terrorismo. Pero hoy por hoy hay estos, lo decía Luis, lobos solitarios, pequeños atentados terroristas que todavía tienen pues en alerta a muchas ciudades del mundo. La cuestión es, Estados Unidos después del 11 de septiembre, ¿puede usted decir que está más preparada para lo que tiene que vivir el día a día y para lo que puede venir en términos de ataques terroristas? Andrea, yo creo que sí, definitivamente. El hecho de que hayan sufrido el 9/11 les advirtió a ellos que habían ciertas cosas que no estaban haciendo bien. Una cosa que aquí en los Estados Unidos se hace bien es las lecciones aprendidas, y las lecciones aprendidas ellos las tuvieron bien aprendidas en el hecho, por ejemplo, de interagencialidad, el que varias agencias no trabajaban en conjunto, principalmente inteligencia, y cuando se crea un grupo que coordina todas las inteligencias, eso les permite a los Estados Unidos estar mejor preparados. Como decía el anterior colega, hay muchos atentados que se han repelido sin que ocurran, atentados que quieren hacer. Entonces, claro. Estados Unidos está más preparado para prevenir. Sí, claro. ¿Cuál es el mayor problema? Guillermo, pero hay una pregunta ahí, porque Estados Unidos estamos hablándolo como país, pero pues cada país es gobernado por alguien, y en su momento estaba George Bush con un tipo de políticas, luego estuvo Barack Obama con otro tipo de políticas, que incluso fue señalado y criticado por esas políticas que según pues sus contradictores hicieron a Estados Unidos un poco más vulnerables en temas, por ejemplo, de migración, etcétera, que ya vamos a hablar, y en estos momentos está Donald Trump dirigiendo el país. Ante quien lo dirige en este momento, ¿ha dejado el país más vulnerable o Trump a la cabeza ha logrado poner más fuerte a los Estados Unidos frente a la lucha contra el terrorismo? Yo creo que ahora está más fuerte. Creo que la posición incluso misma
voy a ponerte un ejemplo. Sí. El hecho de que él no haya estado de acuerdo con su consejero de Seguridad Nacional, que despidió ayer al tercero, Sí. hace ver que Donald Trump está teniendo más énfasis en el tema seguridad interna. Ojo, tenemos que ver que esta Eso no le seguridad quita interna, seguridad, Guillermo, más bien, como usted mismo lo dice, su tercer secretario de defensa. Eso no le da, el cuarto, dice Luis, eso no le da dudas de para dónde van sus políticas de seguridad. Pareciera que sí, pareciera que no. Yo te voy a comentar por qué. Porque al final de cuentas, lo que está tratando él es de mantener una línea. Y cuando aquellos, veámoslo, cuando él cree que aquellos no están en la misma línea, por eso él dice, mire, el alfil fuera. Entendamos una cosa, los presidentes tienen a los ministros y los asesores como fusibles. Entonces, es más fácil quitar a un fusible para que la línea siga, y desde mi punto de vista, el presidente Donald Trump ha hecho mucho más énfasis, por ejemplo, criticado, y como tú dijiste, vamos a hablar más adelante del tema migración, pero esa es una demostración, un reflejo de que él está más interesado en el tema migración en todo sentido, migración terrestre, aérea y marítima. Ahora, Luis, frente a eso, dice Guillermo sí y no. Hay quienes dicen que pues las políticas de Trump en cuestiones de seguridad no son la más idónea, y con tanto cambio realmente uno no sabe hacia dónde va Donald Trump. Hablando hoy por hoy, 20 años después de un ataque terrorista como estos, podría decir Estados Unidos, no sé si la palabra es estar preparado o está anticipado, mejor dicho, a lo que podemos hablar de un ataque terrorista en Estados Unidos. ¿Son claras las políticas de seguridad del presidente Donald Trump? Ya, gracias a Dios a la institucionalidad que existe aquí en Estados Unidos, obviamente las agencias, como bien lo mencionaban, las 16 agencias de seguridad nacional, inteligencia, pues obviamente colaboran más de lo que colaboraban antes del 2001. Y eso obviamente ha ayudado a a que esos ataques terroristas se hayan disminuido y casi desaparecido. Sí, hay, como bien lo mencionábamos, ese riesgo que siempre va a existir y nunca va a poder ser erradicado completamente. Ahora, lo que sí hay que decir son varias cosas. En primer lugar, nunca ningún presidente de Estados Unidos había tenido 4 asesores de seguridad nacional en su primer periodo. Eso es un hecho. Quiere decir que hay un cierto tipo de inestabilidad. Desde el punto que lo quieras ver, hay un tipo de inestabilidad en términos de políticas, el hecho de que no hay una continuidad. Segundo, John Bolton no es mi tipo preferido en términos de seguridad nacional. Él obviamente quería bombardear Corea del Norte, quería bombardear Irán. Si por él fuera, hubiéramos estado ahorita en guerra en 5 diferentes regiones del mundo y sin ningún problema. Ahora bien, pero él sí servía como un balance a esa irracionalidad que tiene el presidente Trump cuando viene y cuando negocia con gente. De hecho, de no ser por él, quizás, quién sabe, ¿verdad?, dónde estuviéramos con Corea del Norte y con el mismo Irán. A Trump lo que le interesa muchas veces es hacer la noticia, sin importar muchas veces las consecuencias que esto genera. Veámoslo tan cierto, tan poco con una cuestión que anunció hace 2 días. Él decía de que en ningún momento Estados Unidos debería de estar contratando o pagando a fuentes de inteligencia internacionales como el hermano de Kim Jong-un. Ahora sabemos de que a través de él es que hemos logrado mucha de la información y mucho del análisis que se conoce dentro de las agencias de inteligencia, precisamente por gente como el hermano de Kim Jong-un, que estaba ¿verdad?, trabajando con la CIA. Igual era el espía que estaba dentro del Kremlin, básicamente tomaba fotos del escritorio de Putin, nos dejaba saber mucho de lo que estaba pasando y lastimosamente tuvieron que extraerlo de donde estaba trabajando, precisamente por la inestabilidad que Trump generaba, por lo que habla muchas veces sin pensar, y eso obviamente hace 2 años tuvo que ser extraído para poder salvarlo y antes que Putin y en Rusia lo mataran. Claro, pero frente a eso, Julia podría decir, bueno, es que el presidente Donald Trump es el que ha tenido mano fuerte pasando de una política laxa para algunos del presidente Barack Obama. ¿Usted coincide con eso? ¿Trump tiene una política idónea en temas de seguridad?
No sabría decirte si idónea es la palabra. Lo que está claro es que si aquí mezclamos tanto política exterior en el concepto de política de seguridad, bajo mi punto de vista, la administración Obama hizo mucho más vulnerable a Estados Unidos desde el punto de vista de que su actuación tanto en Libia como en Siria fue completamente desastrosa y propició la presencia de Rusia en la zona, que ocupó ese espacio que dejaba Estados Unidos de la mano de Barack Obama. Donald Trump, en ese sentido, tiene una mirada mucho más Pero habría interna. que recordar el episodio de Barack Obama dando de baja a Osama Bin Laden. ¿Eso no es un punto no de laxitud, sino más bien de coherencia en su política, Julián? Pero no, yo no lo veo como un punto de coherencia en la política, sino simplemente que Barack Obama tuvo la fortuna y la decisión de aceptar que en un proceso en el que muchas centenares y miles de personas estuvieron muchos años trabajando para localizar y eliminar a Osama Bin Laden, le correspondió a su administración, y sí es cierto que él tuvo el valor de autorizar una operación en la que no estaba con certeza al 100%. O sea, usted lo llama un golpe de suerte, Julián. Es algo más fortuito que una línea política, efectivamente. Una línea política podemos ver en la actuación de Estados Unidos en Libia, la actuación timorata de Estados Unidos en Siria, donde no se determinó a enviar las tropas suficientes, y ese peso y ese espacio fue aprovechado por Putin, que estaba deseando tener un papel primordial a escala internacional, y le dio ese espaldarazo para ocupar un puesto relevante y esa influencia en países tan importantes de linderos del Mediterráneo. Por eso creo que ahora Trump en su política sí es verdad que ha mejorado la seguridad desde el punto de vista migratorio, y aunque no es bueno, porque no es verdad relacionar 100% migración con delincuencia, la seguridad de las fronteras y la identificación de las personas que pasan a tu territorio es algo fundamental para tener un control de seguridad sobre el mismo. Vamos a una pausa, si les parece. Ya voy, Luis, que yo sé que usted me está pidiendo la mano a ver si defendemos a Barack Obama. Si usted defiende a Barack Obama. Hacemos una pausa. La pregunta de hoy es si ha logrado Estados Unidos neutralizar a los terroristas después de los atentados del 11 de septiembre. El hashtag de hoy es Zoom11S. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos si 18 años después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos ha logrado neutralizar al terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy encabezó los actos conmemorativos para rendir homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Advirtió que si los terroristas se atreven a volver a la Unión Americana, los perseguirán hasta el fin del mundo. Los homenajes del Ejecutivo comenzaron en la Casa Blanca. El presidente, junto a la primera dama y los empleados del despacho oval, guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas, seguido de las notas del clarín fúnebre. Una corta ceremonia que luego se trasladaría a la sede del Pentágono. El mandatario entregó una ofrenda floral para honrar las vidas que se apagaron allí ese fatídico 11 de septiembre de 2001. Donald Trump recordó la fecha que cambiaría a la Unión Americana. Había una gran confusión. Yo estaba mirando fuera de la ventana en el centro de Manhattan, directamente hacia el World Trade Center, cuando vi un segundo avión a una tremenda velocidad entrar a la segunda torre. Fue entonces cuando me di cuenta que el mundo iba a cambiar. Ya no iba a ser y jamás podría ser ese lugar inocente que yo pensaba que era. También hizo referencia al fallido intento por entablar un diálogo con los talibanes, la misma organización que brindó apoyo y protección a Osama Bin Laden. Y si por alguna razón ellos regresan a nuestro país, nosotros iremos a donde quiera que estén y utilizaremos el poder que jamás haya utilizado Estados Unidos. Y no estamos hablando ni siquiera de poder nuclear. Ellos nunca habrán visto algo similar a lo que les pasará. En el Pentágono perdieron la vida 189 personas, las 64 a bordo del vuelo 77 de American Airlines y 125 que trabajaban en el edificio gubernamental. Preguntar lo obvio es importante, Guillermo, y cuando uno dice la lucha contra el terrorismo, luchar contra el terrorismo, la guerra contra el terrorismo, ¿qué es eso? ¿Qué es luchar contra el terrorismo? ¿Qué es
¿Cómo es la guerra contra el terrorismo? Porque para algunos ha sido la guerra, invadir otros países. Para otros ha sido una estrategia, como decía bien Julián, tal vez de cuestión de inteligencia, de mejor comunicación entre las agencias. Para otros ha sido el tema de la tecnología. ¿Qué es la guerra contra el terrorismo? ¿La tenemos clara? Andrea, muy buena tu reflexión. Lo que tenemos que entender es que cuando nosotros vemos este proceso desde otra perspectiva nos damos cuenta que esto cambió, lo dijo el presidente, el mundo no iba a ser el mismo que habíamos conocido. Y entonces, el mismo proceso de la guerra, o sea, no quiere decir que no sea una guerra. La cosa es que no es la guerra que nosotros conocimos, es otro tipo de guerra, cambió. El 9/11 fue un parteaguas completo en el tema de seguridad, en el tema de la guerra. Te voy a poner un ejemplo. Hace 8 años el general Petraeus levantó una fuerte voz aquí en Estados Unidos de que la enseñanza de estrategia que se le estaba dando a los oficiales que iban al campo no cumplía porque ellos iban a un mundo que no tenía nada que ver con la estrategia que les daban. Y ese es el problema que se tiene ahora, que las cosas están cambiando demasiado rápido. Entonces nos estamos refiriendo a una guerra que no es la guerra tradicional, es otro tipo de guerra. ¿Y cómo la definiría usted, Guillermo? ¿Qué es luchar contra el terrorismo? Mira, guerra contra el terrorismo tiene un gran problema, es guerra contra un enemigo que no puedo identificar. O sea, la gran problemática que tiene la lucha contra el terrorismo es que no es un enemigo identificable. En el caso de Bin Laden tenía una cara, pero muerto Bin Laden tú puedes ver otras caras. Pero y hay células en miles de países, y hay lobos solitarios, y hay gente que aunque ni se conoce, son afines a estos grupos terroristas. Luis, y si es tan difícil, como lo ha puesto Guillermo, importantísimo e interesantísimo, es una guerra contra un enemigo que no es identificable, que no es un Estado, que no son tampoco un grupo de personas que están asentadas en un mismo lugar. Los países, en este caso, no sé, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, las potencias, ¿tienen clara qué es la guerra contra el terrorismo? Bueno, habría que ver, y eso precisamente, el parteaguas es que pasamos de tener guerra entre naciones o estados a una guerra contra, básicamente es una guerra de guerrillas, pero a nivel global, ¿verdad? Donde tenemos células de Al Qaeda en África, en el Medio Oriente, obviamente en Asia Central, donde ya no necesariamente estamos combatiendo o tratando de crear. Y eso es precisamente lo que se dio el problema con Irak, ¿verdad? Al tratar de llegar a Irak, cuando en realidad había sido el problema estaba en Afganistán. Luego, por razones políticas o por lo que se quiera, invadimos Irak y lo único que hicimos fue que ahora lo hemos partido en 3 para generar esa inestabilidad dentro de ese país. Y ese es verdaderamente el riesgo que se corre al tratar de luchar esta guerra contra el terrorismo con medios o con estrategias tradicionales. En lugar de poder llegar como bien se ha hecho en otras partes de África, donde se ha básicamente focalizado la lucha, en lugar de que siempre van a haber estados que son los auspiciadores de estas células o de estas ideologías, por supuesto, y esos hay que lidiar con ellos. Pero en su gran mayoría, estas son células que se están esparciendo por muchos países que no necesariamente tienen un cuartel, y ese es el verdadero problema. Al no tener cuartel es difícil dónde atacar, y ahí es donde creo que viene el mayor riesgo, como lo mencionabas, estos ataques de lobos solitarios, como lo hemos visto en Europa en muchas ocasiones, como lo hemos visto aquí en Estados Unidos. Esos son el verdadero riesgo que ahora queda, que a menos que estemos en disposición de tener un Estado al estilo 1984 de Orwell, o un Estado donde las libertades civiles de los ciudadanos se pongan ¿verdad? Bajo el estado de seguridad. De lo contrario, no vamos a poder
eliminar completamente ese tipo de amenazas. Lo que pasa, Julián, es que quizás hay que replantearse la estrategia hoy por hoy, porque mire lo que acaba de pasar. 18 años después de estos atentados, los terroristas enviaron un contundente mensaje a la administración de Donald Trump. Un proyectil explotó frente a la embajada de Estados Unidos en Afganistán. No hubo muertos ni heridos, pero este sería el primer ataque en Kabul luego de que el mandatario pues cancelara las conversaciones de paz con los talibanes. Hay quienes dicen incluso pues que no hay que negociar con terroristas y otros que dicen, bueno, pero es que si uno no se sienta a conversar, pues esto va a seguir. Hablo yo de replantearse la estrategia, así como hoy por hoy, 20, 30, 50 años después estamos hablando de la guerra contra las drogas, que hay que replantearla y no salimos del replanteamiento. También el tema de la guerra contra el terrorismo hay que replantearlo, es decir, entender que en un mundo cabemos todos con nuestras culturas, nuestras diferencias y que no, para algunos, no debemos incidir en las culturas o en los pensamientos de otros, y eso es lo que ha pasado sobre todo con Estados Unidos tratando de colonizar, pues según los que cuestionan a los Estados Unidos, colonizar el mundo. ¿Hay que replantear esta guerra o la estrategia hay que seguirla? Esta guerra hay que replantearla, pero hay que replantearla día a día, porque como venimos hablando en todo el programa, el mundo avanza a una velocidad tal que lo que hoy tenemos y entendemos como amenaza no es lo que pasaba hace 18 años, pero tampoco es lo que pasaba hace 18 meses. No quiero olvidar que en estos 18 años hemos tenido un grupo terrorista como ha sido el Daesh, que ha colonizado una parcela, un territorio entre Siria e Irak y ha establecido una especie de Estado terrorista que administraba a través de impuestos, de fronteras y una especie y una suerte de ejército. Y eso ha pasado en estos 18 años y ha sido un brazo más de ese terrorismo que venimos viviendo y venimos viendo en la actualidad. Yo creo que lo que hay que tener claro es que si bien no es un choque de civilizaciones, sí es un choque de culturas. Y hay un grupo de personas, un grupo de extremistas que entienden que su forma de ver la vida y de vivir el mundo tiene que ser global y es la que intentan imponernos y contra eso luchamos. ¿Cuál es el caballo de batalla actual? Las nuevas tecnologías, pero también los ciberconflictos, es decir, los ataques críticos puntuales a las infraestructuras vitales de los estados, aunque ahora mismo estos ataques se están haciendo entre potencias, va a influir el terrorismo, que ya lo está usando para adoctrinar a ese personal que podemos llamar células durmientes o potencialmente adoctrinables, lo está usando para acercarlo a su causa. Y eso evoluciona constantemente. Por eso hacía hincapié en mi primera intervención en la velocidad de los estados. Si bien manteniendo esos derechos sobre los ciudadanos, no ponderarlos de una forma que perdamos seguridad. Y voy a poner un ejemplo que creo que el público lo va a entender. En España se ha legislado para que el proceso de radicalización, es decir, el acceso a páginas de radicalización con contenido yihadista, con mensajes yihadistas, se considere delito, y prueba de ello es que se han llevado a cabo un número muy importante de actuaciones policiales que han permitido la detención de estos individuos, y podemos tener otros países como Bélgica que no están legislando en ese campo, todo lo contrario, en el que nos encontramos normas tan absurdas como que la policía o un juez no puede ordenar un registro de 12 de la noche a 7 de la mañana. Ese es el ejemplo que quiero decir. Tanto la sociedad como los servicios de inteligencia como el legislador tiene que saber reaccionar y reconocer esos nuevos amenazas a las que nos encontramos sin necesidad de que aprendamos con un 11 de septiembre o con un 11 de marzo o con un 7 de julio aquí en Europa. Hoy debatimos, ¿ha logrado Estados Unidos neutralizar a los terroristas después de los atentados del 11 de septiembre? Ya volvemos. Hablamos hoy de si ha logrado Estados Unidos neutralizar a los terroristas después de los ataques del 11 de septiembre. Guillermo Pacheco, nuestro analista de seguridad y defensa, decía que sin duda Estados Unidos está más preparado y más concentrado en cuestiones de inteligencia, en lo que se puede llamar pues, futuros ataques terroristas. Sin embargo, Guillermo, esta ha sido desde el 2001 sin duda la campaña más larga y costosa en la historia de los Estados Unidos, de lo que estamos hablando, llamada la guerra contra el terror. Y hoy por hoy Estados Unidos de todas maneras sigue en guerra contra el talibán en Afganistán. ¿Cómo uno entiende eso? Han pasado 18 años. Hay incluso presos que están anunciando detenidos por ese atentado, que están anunciando el juicio del siglo ahora, 18 años después. Está la prisión de Guantánamo tan cuestionada también por la cuestión de los derechos humanos, gente ahí que ni siquiera ha sido juzgada. Todo lo que le ha costado a Estados Unidos llegar a este momento, y digamos que esa guerra contra el talibán en Afganistán continúa. ¿Cómo entenderlo? Mira, tenemos que
ahí sí que tenemos que entender un hecho. Estados Unidos lo que está tratando es de mantener su liderazgo, y es un liderazgo global. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es redefiniendo lo que venía haciendo Obama, y incluso desde el presidente Bush, Obama, y como hemos estado diciendo. El problema que tenemos, lo dijo Julián, es que tenemos que estar replanteando esto día a día. Entonces, lo que dice Donald Trump ahora puede ser que hace un año, hace 2 años, pareciera lo contrario, pero no es que parezca lo contrario, sino que es que el proceso de evolución lo lleva a tener que ver desde una perspectiva diferente. Entonces sí, el proceso en la lucha contra el talibán es porque estos mismos han tenido un proceso de reinvención, de mutación, de transformación, como se le quiera llamar. Entonces, esto obliga a que los Estados Unidos lo hagan desde una perspectiva diferente. Lo que está haciendo Estados Unidos es que no está gastando lo mismo que se gastó en los primeros 8 años, por ejemplo, durante toda la administración todavía del presidente Bush. Se está haciendo de una manera diferente. ¿Por qué? También porque la tecnología lo está ayudando. Recordemos una cosa, hace 3 semanas el presidente Trump creó el Comando del Espacio. O sea, ¿cuál es la perspectiva? Mire, la lucha contra el terrorismo ahora no la vemos solo en la tierra, es ciber, se creó el comando del ciberseguridad, ahora se creó el comando de aeroespacial. ¿Qué significa esto? Que la lógica misma de ataque hacia el terrorismo está cambiando también. Es cierto, ¿qué es lo que se mira principalmente? Es la permanencia en Afganistán de los Estados Unidos, pero ha variado. Si podemos ver números, por ejemplo, y ahorita no es el tiempo, pero podríamos ver números, ha variado sustancialmente. Sí. Luis, frente a eso, es decir, ¿qué ha hecho Estados Unidos para que hoy por hoy digan, bueno, ¿por qué Estados Unidos sigue en guerra contra el talibán en Afganistán? ¿Por qué está Guantánamo? ¿Por qué todavía no se han hecho en los juicios? ¿Por qué esta historia o esta llamada guerra contra el terror pues ha sido la campaña más larga y costosa y parece no terminar? Parece que la guerra de Afganistán, obviamente la más larga que Estados Unidos ha tenido en su historia. Esto es uno de los problemas más serios. Si bien Trump lo ha dicho una y otra vez durante campaña que nosotros debemos salir de Afganistán lo más pronto posible, y creo que ahí hay hay concordancia entre conservadores y liberales. No obstante, como hemos visto las negociaciones con los líderes talibanes, muchos de ellos, hay que reconocerlo, mucha de la gente que está enfrente de la mesa ahora, frente a frente con muchos de los generales que están ahora al otro lado de la mesa negociando, han sido gente que ha estado en Guantánamo, ¿verdad? De hecho, el líder de los talibanes pasó casi una década en Guantánamo y ahora está frente a los generales, muchos de ellos que han hecho varios tours de servicio en Afganistán y ahora están negociando. Eso obviamente, quieras o no, hay una parte emocional en eso que la hace difícil, creo yo, la negociación. No obstante, se está intentando y yo creo que también ahí es donde se va viendo la división entre qué tan profundo esta negociación pueda ser, y eso es lo que precisamente se reporta. Por ejemplo, tenemos gente como Pompeo, tenemos gente como Bolton, que no necesariamente estén de acuerdo en poder en sacar a Estados Unidos del todo de esta guerra. Ahora, sobre eso es obviamente la complejidad, porque ahora ya no estamos ni siquiera, volvemos al punto, no estamos negociando con una nación, estamos negociando con un grupo de terroristas, básicamente que tienen control de ciertas regiones en Afganistán, pero que no tienen mayor representación a nivel internacional o por lo menos reconocimiento. Julián, brevemente, en un minuto que me queda, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué falta por hacer? Pues mira, lo mejor que ha hecho Estados Unidos es aprender de sus errores. Como decían mis precedentes en las palabras, Estados Unidos aprende muy bien de esos errores y el informe del 11S es prueba de ello. Lo mejor que ha hecho Estados Unidos es crear el Departamento de Seguridad Nacional, un departamento que aglutina a más de 22 agencias con 200.000 empleados, que es el tercer mayor presupuesto del gobierno de Estados Unidos, solo por detrás de Defensa y de la Administración de Veteranos, y que permite coordinar y poner en común toda la información, que es una cantidad ingente de información de inteligencia que recaban todos los servicios de Estados Unidos, y que bien, con esto existiendo previo al ataque, no podemos asegurar que se hubieran podido prevenir, pero desde luego Estados Unidos hubiera estado mucho más cerca de poder evitarlos que con el formato de inteligencia que tenía en el momento. Eso es lo mejor que se ha hecho y lo mejor que ha quedado después del 11S bajo mi punto de vista.
Mal, Julián, en 30 segundos. ¿Qué se hizo mal? Y algo mal, pues mira, contra los talibán, sobre todo, lo que ha sido es retirar la presión, la bota del cuello de los talibanes cuando ya los tenían sometidos. Y no hay que recordar que Estados Unidos, con 9 meses de antelación, anunció al mundo que iba a retirar sus tropas. Imagínate el efecto que esto supone en un enemigo que se está viendo derrotado, saber que su adversario, que el que le está derrotando, en 9 meses se va a ir y va a dejar el terreno otra vez para su vuelta. Ese tipo de errores creo que ha sido el error fundamental, en concreto con Afganistán, y desde luego el error mayúsculo que ha realizado Estados Unidos tras el 11S fue la invasión injustificada de Irak. Vamos a una pausa. Ha logrado Estados Unidos neutralizar a los terroristas después de los atentados del 11 de septiembre. Es lo que estamos debatiendo hoy. Sin tiempo ya, sin duda, todavía mucho por debatir, pero agradezco a Guillermo Pacheco, a Luis Montes, a Julián Mateos por este análisis y debate sobre la lucha contra el terrorismo, 18 años después, conmemorando los atentados del 11 de septiembre. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.